A ver, quiero repasar unas hipótesis que quizás en algún momento las hablamos. La quiero poner otra vez sobre la mesa, por decirlo de alguna manera. Estamos en una situación muy concreta, que es que comenzó la discusión en comisiones de lo que es la ley ómnibus. Ya hemos hablado mucho de la ley ómnibus, lo seguiremos haciendo, y del DNU. Javier Milei y su espacio político decidió jugarlo todo en la primera mano. Arma esta ley ómnibus con más de 700 artículos, arma un DNU que es inconstitucional y sale a jugar con todo. Cuando vos salís por todo en la primera instancia de juego que vos tenés, si ganás, y la verdad es que lo que te queda, a priori se ve más favorable. Se te ve como un territorio más fácil de recorrer. En cambio, por el contrario, si vos jugás todo en la primera mano y perdés, bueno, tenés que reconfigurar tu propio espacio. Entonces quiero que hagamos este juego de las hipótesis. Vamos a poner una primera hipótesis que tiene que ver con que este DNU o esta ley ómnibus consigue los votos en el Congreso y entra en plena vigencia. El DNU ya está en vigencia, pero con los votos de la Cámara o la ley ómnibus con los votos de la Cámara empieza a funcionar. Esto tarde o temprano, lo he dicho y lo repito con toda intencionalidad, tarde o temprano esto termina en una tragedia social, porque no hay una sola ley, no hay un solo artículo que termine demostrando que puede favorecer a los argentinos y las argentinas. Sobre todo cuando no forman parte de un plan integral. El plan de Milei es un plan que tiene cierto goce por la destrucción del Estado, por la destrucción misma. Todo lo que está en el Estado debe dejar de ser administrado por él mismo y ver qué hace el mercado. Nosotros vemos cómo van a aumentar la tarifa del gas. Y sabemos que el promedio, si pagabas 4.500 pesos, bueno, menos como un promedio, se va a ir arriba de los 24.000. Y a eso le tenés que sumar luego la luz, y le vas a tener que sumar el agua, y le vas a tener que sumar el aumento de precios de todos los días, y el aumento de la medicina prepaga, y el aumento del alquiler. Y al mismo tiempo, si tenés una pyme, todo eso te va a aumentar, y vos vas a tener que aumentarle el salario a tus trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, vas a tener menos ingresos, pero vas a tener que poner más dinero, precisamente por ese aumento de salarios que se debe dar en algún momento a partir de las paritarias. Pero mientras vos das toda esa pelea, si tenés una pyme, al mismo tiempo tenés una enorme caída del consumo, por lo tanto vas a vender menos. Y al mismo tiempo te abrieron las importaciones, por lo cual muchos de los productos que vos fabricabas a lo mejor termina saliendo mucho más barato traerlo directamente desde afuera. Una síntesis rápida de esta lógica económica que tiene el gobierno libertario. Esto tarde o temprano estalla. Solamente un botón de muestra hubo en el gobierno de Macri, que no fue de este nivel demencial de medida y el daño que le hizo a la pyme y a las familias argentinas. Entonces, si esto se aprueba, tarde o temprano termina en una tragedia social. ¿Sabemos cuándo? No, yo por lo menos no sé cuándo. Pero inevitablemente se va a dar, porque no está pensado ninguna política que integre, ninguna política que incluya. Insisto, son todas medidas que nos lanzan al abismo. Pero, sin embargo, de votarse esta ley va a suceder eso en términos de lo social, pero al mismo tiempo vamos a encontrar un gobierno que va a seguir en esta lógica de que lo puedo todo. Javier Milei ha dicho lo que quiso durante la campaña y fue legitimado por el voto. Ha propuesto barbaridades y fue legitimado por el voto. Fue un balotaje, ganó, entonces creyó que con ese 55-56% podía ir por todo. Bien, en esta primera hipótesis vamos a suponer que se le da y que los votos aparecen, porque la Unión Cívica Radical no sabemos cómo va a votar. Hoy lo escuché a De Loredo y la verdad es que todo indica que va a votar a favor, ¿no? Porque dijo claramente que todo lo que fue gradual durante el gobierno de Macri no dio resultado. Por lo tanto, la lógica del shock es la que cree que puede avanzar. Me pregunto si la Unión Cívica Radical va a ser oposición al gobierno de los libertarios o si lo va a acompañar. Porque si lo va a acompañar, sincérense y vayan directamente con Milei como lo hizo Macri. Quizás se parta la Unión Cívica Radical y vote distinto. Entonces, ese Milei que puede ganar en las cámaras es un Milei que va a ver crecer su propio poder, su propia autoestima política y va a reconfigurar el escenario. Ese Milei
con el poder del Congreso que lo legitime, va a terminar también condicionando a una oposición. ¿Qué oposición vamos a tener frente a un Milei empoderado por el Congreso? La tragedia social, fuera de discusión, más temprano que tarde. Dejo esta hipótesis. Vamos a la otra hipótesis. Vamos a suponer que Javier Milei va al Congreso y que en el Congreso no le dejan pasar ni el DNU ni la ley ómnibus. Ante ese escenario, vamos a encontrar a un Milei que por primera vez algo le dice que no. Que por primera vez se le pone un límite. Y seguramente se va a sentir que ese hombre con esa verborragia insoportable de comienzo de la campaña hasta hoy, él y sus ministros y ministras que dicen barbaridades y que nadie les pide explicación de nada, se va a encontrar que las instituciones de la democracia le pusieron un límite. Ante eso, lo acepte o no, va a estar frente a una gran debilidad política. O sea, el gran Mesías se encuentra con que cuando quiere atravesar las instituciones de la democracia, ellas le dicen, así no, por acá no. Ese Milei debilitado también va a generar un tipo de oposición, directamente proporcional a lo que él sea. En ese escenario de un Milei que no pueda aplicar esta ley ómnibus o este decreto, empieza a construir una falta de credibilidad política en el propio mercado y hasta en las propias empresas que le construyeron esta ley. ¿Y ante eso qué? Y ante eso hay un sector de la derecha en la Argentina, del poder económico, que entienden que tienen que empezar a construir la propia alternativa de Milei. Y la propia alternativa de Milei es su plan B, con B corta. Y hablo de Victoria Villarruel. Hace unos días, Juan Grabois le dijo aquí a Juana Morín en su programa, brillante programa de todos los días, le dijo, ojo, que el sector de Macri y el sector de Villarruel, que dialogan mucho, están preparando una especie de autogolpe dentro del gobierno. Bien, es la mirada de Grabois, que además hay elementos para entender que tiene sustento eso que dice. Pero me atrevo a modificar una palabra, yo no sé si es un golpe. Lo que sí sé es que ante la imposibilidad política y la debilidad política de un Milei que fue por todo y se puede quedar sin nada, la figura de Villarruel aparece con fuerza. Miren, lo dijo el diario inglés, el The Guardian. Y como lo dijo el The Guardian, ahora todos le prestamos atención, ¿no? Si no, esta cosa medio cipaya que tenemos, no, lo dijo este diario inglés, entonces empecemos a prestar atención. Humildemente, aquí, durante la campaña, y ni bien gana Milei, hicimos una editorial que se llamó El huevo de la serpiente, donde decíamos, ojo, que la candidata es Villarroel, ojo, que Villarroel puede ser la nueva cara de la derecha en la Argentina, de la mano de Mauricio Macri, una cara que a priori parece al menos psicológicamente equilibrada, aunque sus ideas lo pondrían en discusión, pero a priori muestra eso. Entonces, estas son las dos posibles hipótesis que puede generar el Congreso. Va a depender del Congreso qué presidente vamos a tener. Va a comenzar la segunda etapa de gestión de este gobierno, es apresurada. Vieron que se habla mucho de los 100 días, los primeros 100 días, una especie de evaluación que todos y todas hacemos sobre lo que son los primeros días de un gobierno. En el caso de Milei, esos tiempos se aceleraron. ¿Se aceleraron por qué? Porque él tiró todas las piedras juntas. Y si esas piedras no dan en la cabeza que él quiere golpear, automáticamente el escenario va a ser otro. Y la derecha sabe que la debilidad política de un hombre que no sabe hacer política como Milei, no confundamos, que haya ganado las elecciones, no significa que sepa hacer política. Un Milei que sale y te dice, no vamos a ceder en nada en el artículo, pero Franco te dice, bueno, vamos a escuchar. Eso habla de un hombre que la cintura política la mueve bastante poco. Pero insisto, ante la derrota de Milei, la propia derecha tiene un plan B. Ante el triunfo de Milei, Milei va por todo, creyendo ahora sí que es el supremo. ¿De qué depende esto? De cuánto haga la oposición. Unión por la Patria ya se expresó, votamos en contra del DNU y de la ley ómnibus. El Frente de Izquierda ya se expresó, votamos en contra del DNU y de la ley ómnibus. El peronismo antiperonista de Córdoba, diría mi amigo Magallanes, el peronismo antiperonista de Córdoba no sabemos qué va a hacer. La Unión Cívica Radical no sabemos qué va a hacer. Los partidos provinciales tampoco. Bueno, esa va a ser la hora de la verdad.
Eso va a definir el futuro de la Argentina. Mientras tanto, insisto, mientras tanto la derecha ya empieza a construirse un plan B por si el arlequín les dura poco. Quizás les dure poco. No estoy diciendo que quiero que este gobierno estalle. No quiero que este gobierno estalle. Lo que no quiero es que salga la ley. Porque si sale, estalla, pero estallamos nosotros. Quizás ahí esté el nudo de esta cuestión. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles.